al que ya explicó Fernando al inicio, y es que necesitamos un índice que nos permitiera hacer comparaciones en el tiempo, cosa que no nos permitía el índice de CONAPO, porque ya como lo explicamos hace un momento, el índice de CONAPO, pues como está estandarizado, pues los promedios son 0 en cada año de medición, y eso no nos permite obtener trayectorias. Y entonces con este otro índice, que es el producto del análisis factorial, tiene las propiedades de que conserva la estructura de covarianzas de los indicadores, no las pierde, no le pasa lo que al IDH le pasa, que el IDH es un promedio un poco complicado, pero finalmente es un promedio, pierde la estructura de correlación de las variables y mide algo, no sé exactamente qué es lo que mida, pero mide algo, y el índice factorial sí conserva esa estructura de covarianzas y por lo tanto sí sabemos que está midiendo lo que le llamamos aquí marginación. Entonces en esta primera parte lo que hicimos, o nuestra idea principal, era analizar las trayectorias de cada municipio. Nos hicimos la pregunta de que cómo vamos a utilizar esos puntajes para observar la progresión de cada municipio en el tiempo. Son 2.456 municipios actualmente, y entonces lo que queremos hacer es una descripción de la marginación de todos ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es el análisis de sus trayectorias y después tratar de agruparlos en categorías de crecimiento o decrecimiento, no lo sabemos, ahorita lo vamos a ver. Pero esa categorización es lo que llamamos aquí en esta lámina clases latentes. Es un procedimiento que aglutina las tipologías de trayectorias. Vámonos despacito. Primero, la utilidad práctica de conocer esas trayectorias es que nos permite conocer los grados de marginación, pero ahora con las tendencias, ya no individualmente, porque CONAPO lo que hacía es año con año hacer graduación de la marginación, ¿no? Este año le tocó al municipio Yésimo el medio, el otro le tocó el medio bajo, el otro no sé. Bueno, aquí lo que vamos a hacer realmente es la trayectoria, es decir, los puntajes evaluados en el tiempo. Y además podríamos hacer las estimaciones a lo largo del tiempo, y lo que encontramos primero es que nos preguntamos ¿y cómo son estos puntajes de manera individual en cada ocasión de medición? Les voy a mostrar de manera descriptiva cómo son estos puntajes escogí 3 décadas, ¿no? Escogimos 3 décadas, la del 90, la del 2000 y la del 2010. Y esta es la distribución de los 2.500 y tantos puntajes de los municipios. La observación que quiero hacer aquí, patente, es que en primer lugar observen que las medias de los puntajes se incrementan en la marginación en general. Van desde 77.20, la más baja en 90, hasta 71, va bajando, 71.11. Pero observen una cosa más, el coeficiente de variación se va incrementando. Eso se ve en la anchura, o qué tan ancha está la distribución, ¿sí? Las colas. Vean que es más gorda en la tercera gráfica y más delgada en la primera gráfica de la función de distribución. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que en realidad tenemos mayor variabilidad en el 2010 comparado con la de 1990. Y eso lo vamos a estudiar en el futuro, porque eso nos va a decir, tiene bastante información. La primera tarea que nos hicimos al analizar las trayectorias, ahora analizando cada municipio en el tiempo, fue dibujarlas, y esto fue lo que obtuvimos. Al ver la gráfica, dices, ¿qué es eso? Ahí se ve como que un cargamento de caña, ¿no? Sí. Mal amarrado en medio, ¿no? Es lo que yo veo. Esas son las trayectorias de los 2.500 municipios en la nación. Y si nos pidieran ajustar un modelo a estas trayectorias, bueno, pues ahí lo tienen. YJ igual a 77.05, que es el promedio,
y una beta negativa, que es una pendiente, un decremento de menos 1.54 puntos por cada 5 años. Yo creo que a este ritmo, en otros 50 años, yo creo que bajaremos otros 15 puntos. Yo no sé si sea suficiente para que los municipios aguanten otros 50 años con la misma historia. Sí, la marginación ha bajado, digamos que a un paso de tortuga muy, muy lenta. Pero esta información no nos sirve para política pública, ¿no? No nos sirve porque es demasiada información. Tenemos que encontrar categorías de crecimiento. Y eso es a lo que me refiero cuando hablamos de curvas latentes o trayectorias latentes. Porque esa no es una tendencia común a todos los municipios. Lo que tenemos que analizar ahora es la heterogeneidad de las trayectorias. Ese es el interés fundamental. Y por lo tanto, debemos escoger una forma menos arbitraria de saber cuántas trayectorias tenemos. Recordemos, como lo dijo Fernando al principio, que CONAPO lo que hace es agarrar los puntajes de marginación y después establecer categorías o umbrales de corte utilizando Dallenius-Hodge. Y con esos puntos de corte sabe que hay 5 categorías. Así le hacen. Bueno, en este procedimiento de trayectorias, como son 2.500, no se hace de esa manera. Se hace utilizando estos criterios, no me voy a detener mucho en esto, pero son 5 criterios que se ven en la transparencia. Y lo que se ve en esta tabla es agrupación de esos criterios, de esos 5 criterios, para ver si me quedo con un grupo, con 2 grupos, con 3 grupos, con 4, 5 o 6. En este caso, la selección que hicimos nosotros fue de 3 grupos utilizando estos criterios estadísticos. Y con eso decidimos que de todas esa estructura de trayectorias, en realidad se pueden resumir en 3 tipologías. Y las 3 tipologías que encontramos fueron estas. Primera tipología es la tipología de una marginación alta y creciente. Y aquí se observan 69 municipios que están en la primera tipología. La segunda tipología es la del centro, que es una marginación decreciente y moderada. Vean que la línea está como que a la mitad y no desciende mucho, ahí más o menos se queda. Si acaso baja 1.3 puntos por cada 5 años. Y se agrupan ahí 1.465 municipios. Y la tercera tipología es una tipología de marginación decreciente rápida, donde son, digamos, los municipios menos pobres y agrupa a 922 municipios. Y entonces, y ahí están las ecuaciones que modelan cada una de esas tipologías de trayectorias. Entonces, en lo sucesivo ya no es necesario traer los 2.500, sino es suficiente con saber a qué tipología de trayectoria pertenece. Aquí ya divergimos un poco de CONAPO, porque CONAPO dice que hay 5 tipologías y aquí se observan que son 3 trayectorias, aunque las respuestas, las preguntas que contestan este tipo de técnicas son diferentes. Aquí la pregunta que estamos contestando es ¿cuántas tipologías de trayectorias de marginación observamos en 2 décadas en los 2.500 municipios? Es una pregunta diferente. En resumen, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Pues hemos visto que existe una heterogeneidad municipal. ¿Por qué heterogeneidad? Pues si se fijaron bien en las gráficas, yo en realidad lo que observo es que la primera tipología está diciendo que si vives en un municipio con alta marginación, al final de 20 años esa alta marginación crece un poco más. Los que están en medio se quedan igual y los municipios que son menos marginales siguen mejor. Es como un abanico si juntamos las 3 gráficas, ¿no? Es lo que yo veo, un abanico, donde al final del año, al final del 2010, lo que estamos observando es mayor heterogeneidad de lo que observábamos en 1990. No sé si vamos bien o vamos mal.
ustedes dirán con este tipo de información. Y distinguimos entonces hasta ahorita 3 categorías, y ahí tienen ustedes las tipos de modalidades de categorías de las que ya hablé, y por lo tanto, y hay que anotar que las tipologías que encontramos de las 69 pertenecen 58 a los municipios típicamente que ya conocemos, que están localizados en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Básicamente ahí encontramos esas tipologías, esas trayectorias. La información precisa pues la tenemos en la base de datos y la disponemos también en una publicación que está por procesarse. Aquí nos vamos a pactar de CONAPO. En lo que sigue, pues ya son cosas diferentes de lo que CONAPO ha hecho. Porque, en primer lugar, lo que observamos, al observar la estructura de correlación de estos índices, pues lo que observamos es un proceso de bifurcación, y ahorita lo voy a explicar por qué. Porque el índice de marginación típicamente, desde 1990 que se empezó a hacer este índice, lo que se hacía es lo clásico, que era componentes principales y con los puntajes obtener las particiones de Dallenius-Hodge y hacer sus 5 categorías. Y esas 5 categorías las continúa haciendo desde el 90, 2000, 2005, 2010, etcétera, y siempre pone 5, 5, 5, 5. Ahora, nosotros realmente nos dedicamos a estudiar en cada uno de esos cortes, si en efecto eran esos 5, pero para ello, lo que estuvimos realmente al final del día, lo que encontramos es, lo que nos preguntamos más bien es que si el índice de CONAPO era unidimensional, o sea, que en efecto suponer que una sola dimensión era la prevalente en todas las décadas de medición, o todos los quinquenios de medición. O no era una componente, a lo mejor eran 2. Y eso es lo que vamos a ver. Para esta estrategia, lo que hicimos más bien fue utilizar 3 ocasiones de medición, quitando las del 95 y las del 2005, porque había ciertas dificultades con los conteos de población. Básicamente encontramos que en el 95 no se recabó piso de tierra, hacinamiento, hasta 2 salarios mínimos, son variables del índice de marginación que no se recabaron, sino que usaron información del 90 como proxy y se las pegaron al 95. Y luego los datos, en el 2005 ocurrió que los datos del conteo difieren del censo del 2000 y en lugar de ingreso se tomó ingreso laboral del INOE. Entonces decidimos que esa información no nos era muy útil para hacer nuestras comparaciones y nada más tomamos la del 90, la del 2000 y la del 2010. Y ahí nos enfocamos a hacer el análisis de componentes principales para reproducir lo que CONAPO hacía. Esto es lo que encontramos. Lo que CONAPO reporta y nos afirma es que con el primer eje principal, está ahí en negrita, subrayado, dice que explica 62% de la varianza. Ya nos lo habían dicho, sí, eso es bueno. De acuerdo con los criterios de Kaiser y otros criterios estadísticos, se dice que cuando un componente retiene 60 o más porcentaje de la varianza, es suficiente. ¿Lo satisface el 90? Sí, sí lo satisface. Analizamos el 2000 y el primer componente solo cumple, que es el 58% de la varianza total. Y en el 2010, solo 50% el primer componente. Es decir, cada vez estamos explicando menos. Eso es lo que está sucediendo. Si explicas menos cada vez que mides una cosa, pues entonces no sabemos qué es lo que estás midiendo. Y para preguntarnos, hacernos mejor estas preguntas, escudriñamos un poco más la matriz de correlaciones. Y eso es lo que vamos a observar en esta primera transparencia, donde les muestro a ustedes la estructura de correlaciones en 1990. Aquí lo único que quiero que observen es que casi todas las correlaciones, tanto en rojito como en negro, son semejantes. Vean cualquiera y pues casi todas se parecen.
.4, .5, .6, pero casi todas se parecen. Lo que da la idea de que son unidimensionales y que miden el mismo concepto, que es marginación. Pero vamos a movernos al 2000, ahí tienen el 2000, y empezamos a ver cosas un poco raras. Puse a propósito una parte en roja y otra parte en negra, porque la parte roja empieza a diferir un poco de la parte negra. Es lo que le llamo la textura de la matriz de correlaciones, empieza a tener nombres diferentes. Pero vean ahora la del 2010. Yo creo que aquí no les puedo vender la idea de que miden todos lo mismo. Notarán que la parte rojita como que es una cosa diferente de lo que mide la parte negra. Es decir, aquí empiezan a emerger otros conceptos que no habíamos visto en los otros índices, específicamente en esa parte sombreada de azul, donde en esta parte se observa una estructura de correlaciones diferente de los otros años. ¿Qué concluimos con esto? La pregunta que surge ahora es, ¿a qué se debe que en el 2010 haya que considerar dos componentes? Al parecer son dos ahora, que surgen en lugar de una, como fue propuesta en las otras dos décadas, en el 90 y en el 2000. En las discusiones y en la revisión que hicimos en relación con el índice, vino a colación esta discusión de que algunos procesos coincidentes con la bifurcación ocurrieron. En esta gráfica se observa que el gasto en funciones de desarrollo social hecho en México entre el 90 y el 2012 fue creciendo, pero en particular a partir del año 98 después de la recuperación de la crisis y de la deuda del 94 y 95 que hubo en México, también hubo un crecimiento en el gasto programable después de esto. Esto quiere decir que hubo, en efecto, ciertos elementos de política pública que coincidieron con el desdoblamiento, pues, de lo que estamos llamando el índice de marginación. En particular, les mostramos esta lámina porque vemos que los presupuestos de los programas relacionados con la vivienda y sus servicios, en particular, se observan los totales, sí se incrementaron con el tiempo. Es decir, los incrementos fueron más notables a partir del 2000 y se van viendo que esos incrementos totales a lo largo del tiempo sí tuvieron alguna repercusión, digamos, con la lupita vamos a ver si se ve un poquito mejor esta parte de acá abajo. A ver, ¿se ve mejor así? En ciertos programas, ahí ven ustedes que el que más asignaciones tiene en este caso es Hábitat, programa Hábitat. Vean en los totales cómo se van moviendo y ya para el 2008 ya van de 15,000 millones, ¿son 15,000 millones? Sí, sí. 15,000 millones, 16,000, ya para el 2010 siguen 14,000 y para el 2012 hay 13,000 millones. Este es el presupuesto aprobado en programas relacionados con las viviendas y los servicios. Quiere decir que lo que estamos encontrando en esta estructura diferente es que parece ser que ciertas variables relacionadas con viviendas y servicios son las que se están desacoplando del resto de las otras variables, de las de educación, de las de salud. Quizás porque es más rápido tener un impacto en estos rubros que en educación y en salud y en ingresos. Es quizás esa la razón. Entonces, lo que estamos encontrando aquí ahorita es, para el 2010, es una bifurcación, como lo anticipa al inicio de estas transparencias que hablan de bifurcación. Y es que hay dos tipos de índices, los que emergen
de esta estructura de correlación bifurcada, ya de la marginación, y una se atribuye a la calidad de las viviendas, a carencia en la calidad de las viviendas, que incluye material de pisos, techos, muros, grado de hacinamiento, y estas tuvieron una reducción en el presupuesto de 41 al 17, no, digo, en la marginación entre 41 al 17%. En carencias, las carencias. Esto es de acuerdo con Coneval. Coneval, por otro lado, eso es lo que nos reporta, que hubo reducción de las carencias en cuanto a calidad de las viviendas del 41 al 17%. La otra dimensión que se está desacoplando es la carencia de servicios básicos en las viviendas, es decir, agua, drenaje, electricidad. Y esta tuvo una reducción de 44% a 19% entre el 90 y el 2010. Y dice CONAPO que los avances se registraron en todas las entidades federativas y en la mayoría de estos casos la reducción fue relativamente mayor en las entidades que tenían mayores rezagos inicialmente. En Coneval 2014 por publicarse. Entonces, pues tenemos que cambiar ahora de enfoque. Ya no existe, de acuerdo con esta lógica que estamos elaborando, un índice de marginación. Más bien existe dos. Uno que está relacionado con carencia de las viviendas y otra que está relacionado con carencias en servicios socioeconómicas, la otra. Para ello probamos modelos para en efecto probar esta hipótesis. Aquí aparece un modelo, no les voy a mostrar todos, pero les resumo en una tabla todos los modelos que probamos y observarán en esta tabla que en una parte nos dedicamos a evaluar, dividir analfabetismo sin primaria, menos de 5,000 habitantes, ingresos de menos de salarios mínimos, en una dimensión, y luego el resto de las otras en la dimensión F2. Ese es uno de los modelos. Después, otro de los modelos, cambiamos de idea y dejamos a ingresos en la segunda dimensión, y en esta otra propuesta dejamos ingresos, pero aumentamos hacinamiento, y de hacinamiento se mide en dos lugares. Probamos varios modelos. Digamos que el modelo ganador fue el último. El último que parece ser que analfabetismo sin primaria, menos de 5,000 habitantes e ingresos, pertenece a una dimensión